7:07 de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y vamos a hablar de lo que pasa en el departamento del Guaviare, lo que quedó después de la visita también del presidente Iván Duque el día domingo en la carpa, y es que él estuvo acompañado de la consejera presidencial para la gestión y cumplimiento. Ella es Alejandra Botero, quien también es la abanderada para el Plan Estratégico de Intervención Integral en la zona futuro de Chiribiquete y todos los parques naturales nacionales que están en ese sector. Vamos a saludar entonces a la consejera Alejandra Botero, que nos acompaña a esta hora. Consejera, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa. Muchísimas gracias por esta invitación, encantada de estar acá con usted. Bueno, pues consejera, lo primero es cómo le terminó de ir en esta visita que hizo al departamento del Guaviare el pasado domingo. Muchas gracias, Laura. Pues es la tercera visita que yo ya hago al departamento del Guaviare, al municipio de San José, pero es la primera vez que vamos con el presidente. Fue muy emocionante porque la comunidad estaba pues muy a la expectativa que llegara el presidente y la comitiva para poder inaugurar el internado de la carpa. Fuimos con el embajador de Estados Unidos también. Y la verdad el recorrido lo hicieron los niños y el presidente y por supuesto pues todo el equipo que lo acompañaba, los ministros, los consejeros. Reafirmamos nuestro compromiso con el departamento y con la zona futuro de Chiribiquete y parques nacionales aledaños. Sí, señora, y es justamente esa zona futuro cuando hablamos, sobre todo para que nuestros oyentes conozcan un poco más de ese plan estratégico que se tiene pensado. Cuando se habla de zona futuro y cuando se habla también de ese plan estratégico de intervención, ¿en qué consiste ese plan, consejera? Muchas gracias. Pues la zona futuro como tal es una figura especial que se creó en este gobierno para poder concentrar la oferta institucional del Estado y la oferta de seguridad en las zonas más complicadas de todo el país. Entonces son las zonas donde converge la inseguridad, donde están los grupos armados, las economías ilícitas, donde tienen altos niveles de pobreza, donde no llega la institucionalidad básicamente. Entonces tenemos un mandato por parte del presidente de armar un plan estratégico de intervención integral, como tú bien lo decías, para poder acelerar todas las acciones del Estado de la mano con las Fuerzas Armadas, pero sobre todo toda la fuerza social en cada una de estas zonas. Hay 5 zonas futuro en todo el país, de las cuales la más grande y la que tiene el componente ambiental es la zona futuro de parques de Chiribiquete y parques nacionales aledaños. Consejera. Adelante. Consejera Alejandra, yo sí quería hacerle la pregunta en esta parte de esas zonas estratégicas, como usted lo llama, entre la Macarena y el Guaviare. Hay unas carreteras, por ejemplo, que unen los departamentos y los municipios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa carretera que va desde Puerto Cachicamo hacia la Macarena, que en muchas ocasiones algunos habitantes y algunas personas lo han dicho que va a ser cerrada? Sí. Muchas gracias, Laura. Eso es uno de los ejemplos perfectos que nosotros queremos, es poder ayudar a acelerar. Estamos en mesas de trabajo permanentes. Si quieres te voy a contar un poquito cuáles son las líneas de acción del plan estratégico y nos enfocamos en infraestructura. Sí. Adelante. Perfecto. Mira, las 7 líneas de acción del plan estratégico. En este momento el plan comprende para esos 13 municipios de la zona casi 530.000 millones en inversión. Y eso que todavía no hemos incluido el componente de educación, porque lo estamos calculando. Incluye una línea de catastro y ordenamiento de la social de la propiedad, que es básicamente formalización, un componente de infraestructura y servicios públicos, donde el tema de infraestructura vial es el principal, pero también tenemos electricidad rural, tenemos mejoras de agua potable y saneamiento, y tenemos todo el tema de TIC, de traer centros digitales. La tercera línea es el fortalecimiento de cadenas de valor, son todos los proyectos productivos, sobre todo aprovechando los componentes no maderables del bosque y de las zonas de reserva. Protección de ecosistemas naturales es la cuarta línea, educación es la quinta, salud es la sexta y protección a la población, que es un plan único de seguridad, que es el que trabajan las fuerzas y lo hacemos de manera coordinada. De estos 530.000 millones que te mencionaba, más del 70% está relacionado con infraestructura. Porque yo, en ese sentido, esa vía que tú dices es un ejemplo. Nosotros tenemos que dar alternativas de movilidad para la población. No podemos estar en estas zonas grises de algunas carreteras que de repente tienen unos componentes, a veces si son unos
unas restricciones ambientales muy fuertes, pues tenemos que ver qué otras alternativas hay, y si no, tenemos que ya terminar de cerrar y tomar las decisiones sobre esas vías para que las zonas tengan unas alternativas de moverse, para poder llevar los proyectos productivos y para poder, digamos, traer desarrollo sostenible a la región. Para mí, Laura, yo diría que ese es probablemente el problema principal en que me quiero enfocar. Estoy trabajando con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Medio Ambiente en esas mesas permanentes de trabajo, actualizando los planes viales de cada uno de los municipios y ver cómo podemos mejorar todas las alternativas de movilidad de la zona de acá al 2022. Claro, y es que el tema ambiental, ese componente ambiental, consejera, es un tema crucial, sobre todo porque estamos hablando pues de un parque tan importante como es la Serranía del Chiribiquete, que no solo está en el departamento del Guaviare, sino también en el departamento de Caquetá, pero además que tiene unas amenazas, ¿no? Y ese es justamente el impacto, o el temor, mejor, de ese impacto que se pueda generar con esa llegada de esa activación de zonas futuro. ¿Cómo se está planteando esa protección del medio ambiente, esos recursos que en este momento pues son patrimonio incluso de la humanidad? Sí, muchas gracias. Pues tenemos una protección de esta, como tú dices, es que en verdad es un tesoro de Colombia, es un tesoro de la humanidad en varios frentes. O sea, por un lado estamos trabajando con las fuerzas y con la Fiscalía para poder fortalecer lo que es, digamos, la judicialización de lo que llaman crímenes ambientales, que es algo que nosotros hasta ahorita empezamos, digamos, a conocer de forma masiva y ver cómo los podemos manejar, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos que dar también alternativas a las familias, alternativas a las comunidades que viven cerca de las zonas ambientales. Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado, por mandato del presidente, una figura que se llaman contratos de conservación natural, que es poder dar derechos de uso para el aprovechamiento del bosque, el aprovechamiento sostenible en zonas de reserva. Eso es algo para mí súper novedoso, porque casi el 80% de esta zona tiene una restricción ambiental, pero también tenemos comunidades que viven y que llevan viviendo por muchísimo tiempo. Entonces es la forma de poder ofrecer alternativas productivas y de manejo de la tierra a través de un derecho de uso para las comunidades. Tercero, estamos haciendo un componente muy importante como de capacitación y de conocimiento de todas estas zonas ambientales. Por ejemplo, la escuela de selva, que va a capacitar a 600 líderes en toda la zona, está organizado por Visión Amazonía, sobre cuáles son digamos, cómo es que se tiene que proteger el bosque, cuál es la mejor forma de cuidarlo, etcétera. Tenemos un componente de formación muy importante con los jóvenes y programas como pagos por servicios ambientales, de protección del bosque, trabajo con las comunidades étnicas. Es una línea muy importante de trabajo, digamos, de la mano con la de infraestructura. Yo diría que esas dos son las más importantes del Plan Estratégico de Intervención Integral de la zona. Consejera, en este caso también, ¿cómo van a hacer en el tema de erradicación? Porque pues estas zonas, lo sabemos que son netamente cocaleras y que desafortunadamente pues no ha habido como ese proyecto productivo social que les llegue a las comunidades. ¿Sigue estando dentro del margen el tema de erradicación con aspersión aérea? Pues eso es algo que, como tú bien sabes, se está estudiando, se está haciendo todo, digamos, todo el camino jurídico, se está estudiando todo el camino que se puede de una forma en que se cuiden los activos medioambientales, se proteja a la población, y pues es algo que el gobierno tiene como dentro de la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, que realmente es un cáncer que padecemos como país. Especialmente pues en las zonas que tienen restricciones ambientales. Eso no es una alternativa, como tú bien conoces, y por eso sustitución es, digamos, el mecanismo que tenemos que impulsar. Ahí, de la mano con el consejero Emilia Arcila, con FENIS, a través de los municipios PEDET, también es algo pues que vamos a estar viendo para justamente poder impulsar los proyectos productivos y las alternativas de tener una opción de vida sostenible para estas familias que le han apostado a los proyectos de sustitución del gobierno, pues que es la forma de apoyar la erradicación de
este tema tan complicado, de este cáncer que tenemos como país. Sí, pues aquí viene también un tema importante y es justamente esa cercanía con la población que está en el lugar, desde ese plan de intervención y esa zona futuro, cómo se tiene previsto ese acercamiento, es decir, esa inclusión con esa población que está ahí, que finalmente han sido afectados por tantos años de conflicto, como usted lo decía, por la presencia de grupos al margen de la ley y quienes de cierta manera lamentablemente también han perdido la confianza en el Estado, consejera. Sí, tienes toda la razón. Eso, justamente por eso, digamos, y por eso a mí me pareció, yo le decía al presidente el domingo cuando estuvimos en la carpa, que esto es un momento absolutamente histórico, porque además, pues efectivamente, inaugurar el colegio es un símbolo de lo que vamos a hacer con las comunidades, de lo que queremos es estar allá, aprovechar esos 2 años de gobierno que nos quedan con el presidente para poder traer todas las ofertas del Estado, como tú bien dices, una zona que ha estado injustamente olvidada por décadas. Entonces yo sí quiero mucho, como este es el mandato del presidente, Laura, no en el escritorio, sí en el territorio, tratar de ir todo lo que pueda. Mi equipo también está en terreno para poder trabajar con las comunidades, porque además yo creo que una de las medidas de éxito de este plan estratégico de intervención integral es que las comunidades trabajen en él, lo apropien, se entusiasmen, porque las cosas funcionan cuando las comunidades creen en eso. Sí, y entonces es muy importante que tengamos esa confianza entre el Estado, las comunidades y las fuerzas para sacar adelante esta zona tan especial y tan única de Colombia. Sí, señora, y pues vamos a estar nosotros también muy pendientes porque finalmente también la radio es lo que une a esas comunidades, así que estaremos muy pendientes. Totalmente. Muchas gracias, Laura. No sabes esta invitación y me encantaría tener este canal abierto periódicamente, estar con ustedes, contarles qué hemos estado haciendo, que nos preguntes, porque ustedes son un brazo comunicativo y fundamental. Muchas gracias. No, gracias a usted, consejera. Estamos muy pendientes y nos interesa conocer en detalle pues todo ese tema, cómo avanza, sobre todo en esa zona futuro, en Chiribiquete y en los parques naturales aledaños. Son 13 municipios que van a estar ahí incluidos y por eso pues nos parece importante pues poder hablar con usted. Gracias, consejera presidencial Alejandra Botero, por estar aquí en Marandúa. Con muchísimas gracias por la invitación y te aviso cuando estemos yendo a Guaviare, que próximamente te regreso.